Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio Entendiendo el Coaching Ontológico. Hoy te invito a que exploremos el ámbito lingüístico del coaching ontológico. Ese ámbito que está compuesto por lo que decimos, por lo que queremos decir, por lo que expresamos y también por lo que interpretamos de lo que los otros dicen y de lo que nosotros decimos. Pero sobre todo, y este es el punto que me parece más importante de este video, lo que plantea el coaching ontológico con respecto a los actos lingüísticos, que los vamos a profundizar enseguida, marcan una enorme diferencia entre una oferta de coaching ontológico seria y profesional y otras ofertas de coaching que, utilizando distinciones o palabras similares, hacen mucho daño a las personas. Así que te invito a entender el ámbito lingüístico dentro del coaching ontológico. Quiero comenzar explicándote el ámbito lingüístico del coaching ontológico desde esa frase: el lenguaje nunca es inocente. Porque, como habíamos visto en otros videos, yo no veo la realidad como es, sino como soy. Por eso la teoría del observador. Yo veo hechos y los juzgo, y a partir de eso yo establezco ciertas interpretaciones de estos hechos o emito juicios, pero los hechos siguen siendo los mismos. Y estos juicios hacen que yo asuma roles de víctima o protagonista. Todo este proceso de interpretar, de juzgar y asumir roles también pasan a un nivel lingüístico. Por lo tanto, cuando yo hablo, cuando yo describo la realidad, a la vez que describo hechos, también, según cómo articulo lo que estoy describiendo, me describo más a mí que a la realidad que estoy describiendo. Por ejemplo, si yo tengo ciertos prejuicios o juicios, o mi manera de observar el mundo es positiva, cuando yo describa un hecho o una realidad, lo haré poniendo calificativos y dándole un realce a lo positivo. Pero si yo tengo una interpretación negativa, haré la descripción, pero sobre todo cargándole esos elementos negativos o adversos o problemáticos. Por lo tanto, no es la realidad que estoy describiendo, lo que en realidad estoy mostrando al describir algo. Bueno, un poco, pero sobre todo me estoy describiendo. Por lo tanto, el lenguaje nunca es inocente, porque el lenguaje es interpretativo. Y a partir de que es interpretativo y a partir de que nosotros describimos la realidad, pero también le ponemos elementos personales, es que podemos hacer una gran diferenciación, y esta diferenciación y la comprensión desde el coaching ontológico te va a permitir, reitero, así como dije en la introducción de este video, diferenciar lo que es un trabajo personal, profundo y profesional de lo que hacen algunos profesionales que se llaman coaches, pero que lastimosamente lo hacen en un ámbito de vende humo o chantas. Así que te invito a que veamos estos actos lingüísticos. Dentro de los actos lingüísticos tenemos muchos elementos desde el coaching ontológico, pero voy a comenzar haciendo una diferenciación importante. Cuando nosotros vemos la realidad, pero la interpretamos según cómo somos, cuando nosotros vemos los hechos y los juzgamos de acuerdo a cómo somos, pasa lo mismo a nivel lingüístico. Nosotros describimos la realidad de una manera que es indiscutible, pero también la describimos de una manera que sí es más discutible porque es más una opinión personal. Y esta es la primera diferenciación o la primera distinción dentro de los actos lingüísticos. Cuando nosotros describimos la realidad tal cual la vemos, lo que estamos haciendo son afirmaciones. Por ejemplo, yo afirmo que esto es un anteojo. Difícilmente alguien va a decir que esto no es un anteojo, salvo que no sepa eso. Esta es una afirmación donde la realidad está primero y mi afirmación viene después. Viene a describir una realidad que es objetiva, que es indiscutible. Y esto es muy importante porque cuando yo digo, por ejemplo, mañana va a llover, estoy afirmando. No estoy emitiendo ninguna opinión personal. O si yo digo, ahora es de noche, aquí en Paraguay son las 7:05 de la tarde, entonces quizás algunas personas al mirar afuera digan si es de noche o no. Entonces, una afirmación no es muy discutible. A lo sumo puede ser válida o inválida. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si yo digo está lloviendo,
alguien mira por la ventana y no está lloviendo, me va a decir, Sergio, no es cierto, no está lloviendo, eso no está pasando. Pero hasta ahí simplemente estamos discutiendo de un elemento real, objetivo, que no es discutible como elemento, quizás su presencia o ausencia, eso podría ser. Si yo les dijese, tengo un anteojo, pero en mis manos no hay nada, ustedes me dirían, no sé, Sergio, ¿a qué te referís? Porque no veo nada. Si yo les digo y afirmo, tengo un anteojo y ahora sí está aquí, entonces ustedes me pueden decir, ah, sí, cierto, ese es un anteojo. Pero reitero, la afirmación simplemente describe la realidad, simplemente señala la realidad, y está la realidad primero y luego viene el lenguaje. Ahora pasamos a la otra distinción, y aquí es muy importante que diferenciemos, reitero, porque aquí es el punto esencial y sobre todo es un punto muy peligroso. Un punto muy peligroso porque gente, quizás sin la comprensión o quizás manipulando esta distinción del coaching, utiliza esto que voy a explicar ahora como un medio de autosuperación, de transformación personal, de desarrollo personal, pero en realidad podría hacerle muchísimo daño a la gente. La distinción que complementa a la afirmación, la distinción se llama declaración. La declaración es cuando yo declaro algo y por lo tanto luego del lenguaje viene la realidad. Por lo tanto aquí el lenguaje es generativo, genera una nueva realidad. Y en este punto y en esta explicación es donde mucha gente con malas intenciones o de por ahí sin el profesionalismo adecuado entra a decir cosas que no son adecuadas, como por ejemplo estos memes que te voy a mostrar. Hay un meme que dice, declaro riqueza y abundancia infinita para todas las madres que vean este video. Envíale este video a una madre que lo necesite y escribe, lo declaro. Me declaro en prosperidad, riqueza y equilibrio total. Declaro noviembre, un mes lleno de muchas riquezas en tu hogar. Buenos días. Elegí estos memes de manera aleatoria. Y a ver, por un lado, todo el respeto para las personas que consideran que esto es válido, que esto les sirve. Yo tengo mi opinión personal al respecto. Y mi opinión es que así no se cambian las cosas, así no se logran las cosas. Simplemente con declararlas no es que cambie la realidad. Y aunque esto parezca contradecir lo que acabo de decir, te voy a explicar mejor qué es la declaración en el coaching ontológico a diferencia de esto. ¿Cuál es el peligro en este tipo de declaraciones que acabo de mencionar? El peligro está en que la gente cree que simplemente declarando, compartiendo esto en una cadena por WhatsApp o por mail, que simplemente teniendo una buena intención y un buen deseo, las cosas van a cambiar, y así las cosas no cambian. Coincido plenamente en que la mentalidad positiva, la emocionalidad positiva y ponerle ganas y buena onda a lo que uno hace genera buenos resultados. Pero fíjense lo que dije, a lo que uno hace, uno tiene que hacer cosas para que las cosas cambien. No es simplemente decirlo. Y esto es muy, pero muy importante, porque si no, la gente cree que simplemente con declarar y decretar su vida va a cambiar. Y muchos coaches, de una manera, me parece, irresponsable, antiética, es más, hasta de una manera estafadora, venden ese tipo de soluciones a las personas que andan en la vida esperando que las cosas cambien sin hacer absolutamente nada. Y un coach ontológico siempre te va a confrontar a lo que decís con lo que haces. No solamente para que hagas lo que decís, sino para que elijas o haces lo que decís o dejas de decir lo que no vas a hacer. Pero tenés que vivir en coherencia. Entonces, si vos no vas a ahorrar, no digas, no declares, no decretes que tu día va a ser abundante, si no es un hábito que estás incorporando. Y si vas a incorporar ese hábito, no es la declaración, es el ejercicio constante, consciente e intencional de guardar un porcentaje de lo que ganes en ahorro. No importa que ganes mucho o poco, es un hábito y es un hábito que te va a costar. Y ese es el tema que no te dicen estos coaches. Parece que mágicamente con declarar va a ocurrir y no es así. Pero bien, eso es lo que no es una declaración desde el coaching ontológico. Ahora vamos a entrar en lo que sí es una declaración del coaching ontológico.
Cuando decimos que en el coaching ontológico que una declaración cambia la realidad y que primero está el lenguaje y después está la realidad, es porque cuando se dice algo, las cosas cambian en relación a mi persona y a un contexto, no porque cambian mágicamente. Y te explico. Por ejemplo, si yo estoy en un juicio y un juez me declara culpable, mi realidad y mi relación con todos los demás en ese momento cambia, porque yo pierdo mi libertad. En el caso de que la culpabilidad sea carcelaria, yo pierdo mi libertad, pierdo ciertos derechos civiles, porque ese es el castigo, y voy a estar recluido un tiempo. Puedo perder mi trabajo, puedo perder mi familia, puedo perder mi prestigio, y todo eso cambia a partir de que ese juez declara que Sergio es culpable y que merece la pena carcelaria. Lo mismo ocurre si un sacerdote o un juez de paz o un pastor o un religioso, el líder en una organización, me dice a mí y a mi pareja que nos declara marido y mujer o nos declara esposos. Porque en ese momento mi categoría y la categoría de mi pareja cambia en esa comunidad. Yo dejo de ser soltero, ella deja de ser soltera, a partir de ahí somos casados y cambia mi realidad, mi relación con el contexto, porque yo ya no soy un hombre soltero que puede o no debería o no puedo tratar de establecer relaciones con otras mujeres y mi esposa tampoco con otros varones. Entonces, esa es una declaración que cambia la realidad, ¿sí? Lo mismo, si hay una declaración donde un presidente dice que a partir de ahora se declara un toque de queda, eso es algo que cambia totalmente la realidad de ese país, porque hay una medida de, qué sé yo, hay un horario en el cual uno tiene que estar en la casa, hay unas medidas disciplinarias si es que uno no está dentro de la casa. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo de pandemia? Se decretó, se declaró un toque de queda, un aislamiento sanitario que había que cumplir. Eso cambió la realidad para todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de declaraciones, sí cambia la realidad. Pero fíjense que no es algo mágico, no es que un presidente dice, declaro que a partir de hoy va a haber salud para todos, porque eso no es algo que pasa así. Él sí puede declarar o decretar una medida sanitaria para tratar de minimizar algo. Pero también hay declaraciones que las podemos hacer nosotros y que al hacerlas nosotros cambia nuestra realidad y nuestra relación con los demás. Por ejemplo, volvamos al caso del casamiento. El sacerdote me pregunta a mí y a mi novia en ese momento si yo vengo libremente ahí. Tengo varias respuestas que dar, pero cualquiera de las respuestas que dé es una declaración que cambia mi realidad en ese momento. Si yo dijese no vengo libre, quizás a partir de ahí el sacerdote diga, bueno, entonces en estas condiciones no te podemos casar. Pero si yo le digo sí, yo vengo libremente, entonces él continúa con la ceremonia. Mi sí y mi no cambia totalmente la realidad de ese momento. Lo mismo de mi esposa. Y luego de esa pregunta, si venimos libremente, nos pregunta si yo acepto a ella y si ella me acepta a mí. Y también nuestra respuesta cambia la realidad en ese momento. Porque si yo digo sí, asumo el compromiso que está establecido según el tipo de religión que yo profese o el tipo de acto civil que yo esté recibiendo, por el cual hay una serie de obligaciones a las que yo me comprometo y ella también. Pero si yo dijese que no, ahí mismo se interrumpiría la ceremonia y eso sería seguramente, generaría como consecuencia una revisión como mínimo de la relación con mi novia y con toda la familia. Entonces, el decir sí o no en ese momento cambia totalmente. Pero en el día a día cotidiano, cuando yo digo que sí, cambia la realidad porque asumo un compromiso. Por ejemplo, si alguno de los que está viendo este video me contacta en privado y me dice, Sergio, me gustaría hablar contigo en privado o me gustaría tener una sesión, y me dice, ¿podrías el martes a las 4 de la tarde? Y yo le digo sí, yo acabo de generar una nueva realidad en la relación con esa persona. Porque tanto ella como yo, o esa persona como yo, vamos a bloquear nuestra agenda, vamos a ponerle expectativas a lo que va a ocurrir y vamos a estar en un lugar distinto al que estaríamos si no hubiésemos dicho que sí. Pero si yo le digo que no, que es la otra declaración, el sí y el no son declaraciones fundamentales.
Si yo le digo que sí, establezco un compromiso. Si yo le digo que no, se puede generar una negociación. Mira, el martes a las 4 de la tarde no puedo, pero el miércoles sí. Entonces, las dos primeras declaraciones fundamentales que tenemos que entender es, por un lado, el sí, que es generar un compromiso, y por otro lado, el no, que es, además de posibilitar una negociación, es un sentido de identidad y de límite. Cuando yo digo que no, pongo un límite y cambia la realidad a partir de ahí. Y no decir el no y decir un sí que no quiero también cambia la realidad en la relación. Por eso es tan importante en procesos de abuso cómo se utilizaron estas dos declaraciones. La persona dijo que sí, estuvo de acuerdo, o desde un principio manifestó el no. Y el no, fíjense la fuerza de esta declaración, el no la puede decir la víctima en cualquier momento, al inicio, durante ese relacionamiento o casi al llegar al final y casi habiéndose consumado algún tipo de acto, la persona tiene todo el derecho de decir que no y ese límite debe ser respetado. En el caso de un hombre y una mujer que están en un flirteo, en un juego de acercamiento, la mujer, bueno, en algunos casos también el hombre, pero en general la mujer es la que termina siendo víctima. La mujer tiene el derecho a decir que no en todo momento. Ninguna señal que ella haya dado le imposibilita decir que no. Entonces, de nuevo, ¿qué fuerza tiene la declaración del no en ese contexto? Y de nuevo, no es una declaración imaginaria de declaro que ningún hombre me va a hacer daño o solamente se va a acercar a mí, mi príncipe azul. No, declaro un no y ese no cambia la realidad. ¿Por qué? Cambia la realidad en el sentido que establece un límite, pero también cambia la realidad si es vulnerado, si es ignorado. Si yo digo que no y no se toma en cuenta, me están faltando al respeto. ¿Ok? Luego hay otras declaraciones también muy importantes. Por ejemplo, la declaración de gratitud, de decir gracias, cambia la realidad entre dos personas cuando yo agradezco algo. Y no estoy hablando solamente de la gratitud relacionada a alguien te abrió la puerta y le decís gracias, o el mozo te trajo el plato y le dijiste gracias, aunque eso en muchos casos no se hace y genera una realidad distinta con esa persona. El mozo o la persona que te abrió la puerta del auto, cuando recibe el gracias, se genera una relación distinta a que no así no lo hubieses dicho. Y eso cambia la relación entre ambos. Hay otra declaración que es la declaración de la ignorancia. Cuando yo digo no sé algo, se me abre la posibilidad de aprender. Pero mientras yo no declare eso y declare que sé todo, también se me cierra la posibilidad de aprender. Y de nuevo, no estoy declarando me abro a que el universo sea mi maestro y me enseñe todo lo que yo no sé. Estoy diciendo frente a un grupo de personas, de esto no sé, no entiendo y necesito ayuda. Me declaro ignorante. Y a partir de esa declaración se abre la posibilidad desde la humildad del que no sabe aprender. Pero si yo declaro que sé todo desde la arrogancia, aunque en realidad no sepa, cierro la posibilidad de aprender. Otra declaración es la declaración de amor. La declaración de te amo, te quiero, te aprecio, te valoro, y el no decirla tiene un costo importante. ¿Sí? Por eso vemos, sobre todo en películas más románticas, cuando eso se dice y no se responde, genera un impacto y una relación distinta a cuando se dice. Y después está la declaración del perdón. Pero para la declaración del perdón voy a hacer un video especial donde vamos a ver los 3 pasos del perdón o los 3 momentos del perdón que son fantásticos. Pero básicamente es, si yo no declaro, o sea, cuando yo declaro el perdón, cambia mi relación con otros y también conmigo, porque incluso puedo llegar a estar en paz. En conclusión, en el coaching ontológico, el ámbito lingüístico, la comunicación, el lenguaje tiene poder, es acción y puede describir la realidad, pero también puede generar nuevas realidades. Pero, y esta es la conclusión, y esto es lo que más quiero que te lleves de este video, pero no es algo fantasioso, ficticio o mágico. No es yo declaro que el universo me va y eso va a pasar, eso no ocurre así. Yo
Creo que la mentalidad positiva, la emocionalidad positiva, la buena onda, la buena vibra, te ayuda. Pero si no hay acción coherente con eso, las cosas no pasan. No sirve tener buena vibra si después uno hace acciones como declaraciones específicas y acciones coherentes. ¿Ok? Por ejemplo, no sirve de nada decir gracias para luego volver a ignorarle a la persona. No sirve de nada decir perdón para luego volver a dañar a la persona. Entonces, no sirve de nada declarar, espero que todo el mundo declaro que voy a tener buenas relaciones y yo no trabajo mi persona. Y ese es el tema que en las escuelas o en las ofertas de coaching, vende humo o chantas, no te dicen. Te dan la fórmula supuestamente que sirve, pero nunca te hacen entrar en un proceso de trabajo personal donde vos digas, mientras yo no cambie, no importa todo esto que declare, porque eso no va a pasar. ¿Sí? No importa que yo declaro que hoy tendré bonanza económica. Mientras yo no llame a clientes, mientras yo no me esfuerce en mi trabajo, mientras yo no acepte las oportunidades de un ascenso, mientras yo no ahorre, mientras yo no cuide mis gastos, mientras eso no pase, nada va a mejorar financieramente, no porque lo declare. Entonces, te invito, sobre todo cuando necesitas trabajar ese tipo de cosas, a buscar a un coach ontológico que en realidad te ayude a trabajar tu persona y que desde adentro hacia afuera vos cambies esas cosas que estás esperando que cambien a través de una declaración donde estás tirando la responsabilidad. Y esto también es muy importante, rol de víctima y protagonista. Yo como víctima digo, ojalá el universo me solucione las cosas. Yo como protagonista digo qué cosas tengo que cambiar yo para poder solucionar eso. No depende del universo, depende de mí. Así que bueno, espero que este video te haya gustado. Si algunos de los memes, algunas de las reflexiones que mostré te resultaron incómodas, con falta de respeto y todo lo demás, por favor déjame tu comentario. Te invito a que debatamos con respeto, a que hablemos del tema. Y si este video te gustó, te invito a que le des me gusta, que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que te lleguen los mensajes de lo que vamos subiendo y que lo compartas para que más gente logre entender al coaching ontológico. Muchísimas gracias.